¿Qué tal, amigos de Adara Wellness and Spa? Este es el segundo podcast que hacemos y el día de hoy quise invitar a una pacientita que es muy, muy especial para nosotros, la señora Angélica Cisneros. Ella fue parte de cuando Adara empezaba a arrancar un poquito más fuerte y bueno, pues fue uno de los primeros pacientes de éxito de gran cantidad de pérdida de peso y el día de hoy la tenemos aquí para platicar un poco de cómo vivió ella su proceso de pérdida de grasa corporal, desde la parte psicológica, la parte biológica, la parte social, qué pasó con la familia, qué pasó en su trabajo, etcétera, etcétera, y eso es lo que nosotros venimos a platicar con la señora Angélica Cisneros. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor. Al contrario, un gusto estar aquí con usted. Muy bien, muchas gracias. Pues primero que nada, les comento que ella perdió 39 kilos de peso durante el proceso. Ella llegó con 96 kilos de peso. 96 kilos de peso y nosotros la dimos de alta con 57 kilos de peso. Y hasta la fecha, a 3 años de haberla dado de alta. No, ya casi 5, doctor. ¿Ya casi 5 años de darla de alta? Ajá, perfecto, sí. ok. A 5 años de haberla dado de alta, pues ella sigue manteniéndose, que eso es lo que a nosotros nos interesa mucho. El reto más difícil de un nutriólogo no está en la parte del proceso de la pérdida de peso. El proceso más difícil de un nutriólogo es lograr que ese paciente se conserve y se mantenga por el resto de su vida. Y entonces yo le haría la primera pregunta diciéndole que cómo vivió el inicio de su proceso de pérdida de grasa. Bueno, pues yo llegué con usted en un diciembre, o sea, muy mala fecha escogí. Cuando yo llegué, usted me recibió todo, me dio mi dieta, mi plan alimenticio, y a los 14 días que yo regresé con usted, regreso con medio kilo más. Entonces, así como que ya venía de otras situaciones que me pasaba muy parecido, en cuestión de que perdía, pero volvía a ganar peso. Cuando llego con usted y me pasa eso, como que eso fue como el detonante para decir, sí, voy a poder. O sea, volví a subir, como recuperé medio kilo, dije, sí, voy a poder. Y regresé y ya era en enero. Cuando regreso le echo muchas ganas y efectivamente sí pude, doctor. Me llevó todo un año estar aquí con usted, no sé si recuerda, me llevó todo un año poder perder esa cantidad de kilos. Así es. Esa parte que platica la señora Angélica es muy, muy importante porque hay mucho paciente que se desanima. No todos los pacientes de primera intención pierden peso luego. ¿Por qué? Porque a veces traemos hábitos de 20 años atrás, de 15, de 30 años atrás y queremos cambiarlo de la noche a la mañana, esa pérdida o esos hábitos, y pues la realidad es que a veces no es tan sencillo. Ella escogió una mala fecha, recuerdo muy bien que me lo decía, que la gente le decía, ¿cómo se te ocurre iniciar ahorita? Espérate hasta enero. Y bueno, hay pacientes que vienen en esas fechas, bajan de peso, pero hay otros que no, se desaniman y ya no regresan. Pero aquí lo importante es que la señora Angélica regresó y empezó a agarrar ritmo y fue increíble la manera en que empieza a cambiar todos sus hábitos, que precisamente ese es el objetivo de un nutriólogo. El objetivo de un nutriólogo jamás va a ser en base al peso o a la grasa. El objetivo de un nutriólogo siempre va a ser en base a un cambio de hábitos en la persona. Y entonces yo recuerdo que la parte más difícil de mi parte para iniciar fue que ella desayunaba siempre en restaurantes. Sí. Siempre, hasta recuerdo cuál restaurante utilizaba y ella me dijo, oiga, doctor, ¿sabe qué? Es que eso es una parte que es familiar, una parte donde yo convivo con mi esposo y yo quiero seguirlo haciendo, y entonces yo tuve que hacer un menú adaptado a el restaurante al que ella asistía, y ese menú pues en un inicio fue difícil porque yo comencé con las cosas clásicas que venden en todos los restaurantes, como huevo con jamón, como ese tipo de cosas, y después tuve que ir a ver qué tipo de menú tenían en el restaurante para poder hacer la adaptación. Sobre todo eso lo hice cuando vi que agarró ritmo. Tal vez en un inicio pues dejé lo básico, y luego cuando veo que empieza ella a agarrar ritmo, pues entonces en ese momento yo empiezo a buscar alternativas para ella que pueda llevar. Además ella trabajaba, si no recuerdo mal, de 9 a 5 de la tarde. Así es. ¿Sí? Y en ese proceso de 9 a 5 de la tarde pues yo tenía que buscar algo
de desayuno de restaurante, pero que al regresar a casa a las 5 de la tarde fuera muy rápido de preparar para que ella pudiera apegarse al menú. Ahí me gustaría que les platicara en ese proceso qué le decía a la gente del restaurante, cómo se vivió esa parte de estar comiendo en el restaurante, adaptándose a la pérdida de peso. Sí, no fue tan complicado, doctor, porque incluso yo les comenté que estaba en un plan alimenticio. Entonces, muchas de las cosas yo les decía, póngale pan, no le ponga aceite, quiero nada más puras claras. Entonces, así como que había detalles así como que, ok, y conforme yo fui perdiendo peso, me fui motivando más. Y yo me llevaba mi refrigerio y lo que era parte de la comida. O a veces pedía, y también a donde pedía, siempre les pedía el pollo a la plancha, quítele por favor, no quiero grasa. Entonces, como que la gente con la que estuve, tanto en el restaurante, como si tenía que pedir alguna comida, como que se adaptaron a mí. Entonces, yo dije, tengo que poder, y si pude. Mucha gente al principio no creía que fuera a poder, porque la verdad es que, como usted dice, traía unos hábitos ya muy, muy enraizados, o sea, unos malos hábitos. Y finalmente, pues sí pude, doctor. Así sí es. Pude. Yo recuerdo que platicábamos en las citas que ella me decía, hay gente que me está apoyando mucho, hay gente que me dice, me veía mejor antes, sí, durante el proceso de la pérdida. Ese es un comentario común. Y ese comentario común se debe a que México tiene en adultos un 70-75% de sobrepeso u obesidad. Entonces, lo normal en México es el sobrepeso y la obesidad. Eso no significa que sea lo adecuado, pero si tú ves a 10 personas, de esas 10, 7 van a tener sobrepeso u obesidad. Las otras 3 probablemente una bajo peso y las otras 2 estén en lo normal. Entonces, durante las pérdidas de peso nosotros nos enfrentamos a un problema muy, muy grande, que es que la gente... la población nos dice, ¿sabes qué? A mí me gustaba más tu cachete redondito, ¿sabes qué? ¿Usted cómo vivió esa parte? ¿Cómo fue esa parte ya cuando empezó a perder más grasa corporal? La verdad es que al principio no me decían, a mí no me decían, entonces yo buscaba, bueno, no es que buscara, sino que a veces espera uno que le digan, oye, estás bajando de peso, y yo esperaba eso y no llegaba. Así. Entonces seguí usando mi uniforme igual hasta que pues ya me colgaba el uniforme. Entonces ya fue cuando me empezaron a decir, oye, estás bajando de peso, y yo dije, ya tengo como 4 o 6 meses o algo así, ¿verdad? Entonces hasta que la gente ya me lo empezó a ver, ya busqué tallas más pequeñas de uniforme, eso me motivaba muchísimo. Entonces pues yo siempre estuve muy puntualita con usted aquí, claro, porque era mi motivación. Y al momento de que yo también empiezo a perder peso, empiezo a tener salud, porque antes, yo creo que es algo que le comenté, cuando yo estaba gordita, dormía pero no descansaba, me dolían, despertaba pero como que me dolían las manos, como si estuvieran pesadas mis manos y mis piernas. Entonces no descansaba y me levantaba muy cansada. Y fui perdiendo peso y recuperando salud. Gracias a Dios. Después enfrenté otra situación, pero aquí la cuestión fue que hasta que lo notaron ya el cambio, fue cuando yo dije, wow, o sea, eso me motivaba más. Y cuando uno pierde peso, eso es lo que yo vi, también se va mejorando estéticamente uno, la verdad. O sea, van como de la mano. Exactamente. De hecho, hace unos días, yo creo que 2-3 días, estaba revisando la plática de un nutriólogo, de fuera de aquí, en el que decía que el peor error de una persona durante la pérdida de peso es buscar perder peso. ¿A qué se refiere él con esa parte? Él se refiere a que el objetivo no debería de ser eso, el objetivo debería de ser ganar salud, y que por añadidura o por efecto secundario venga la parte estética. Uh-huh. Eso es algo bien importante. Aquí llegan muchas personas que se vienen y se preparan para una boda, para un viaje, para, no sé, un punto específico, y la mayoría de esas personas termina
con un físico muy bueno para el evento, pero después del evento viene una especie de rebote, no rebote como tal, no existe el rebote como tal, que tal vez en otro podcast hablaré un poquito de eso, pero en esa parte donde esa persona empieza a recuperar peso es porque se le acaba el objetivo que tenía. Entonces es muy frecuente que cuando una persona venga, que se va a casar, yo le diga, oye, pero no te pongas de meta nada más la fecha de la boda, porque si te la pones me vas a rebotar. ¿Por qué? Porque cambian sus hábitos, se casan y entonces viene el problema de que la pareja no tiene el mismo objetivo, etcétera, etcétera, y entonces ahí hay un problema. Entonces lo que menciona la señora Angélica es bien, bien importante. Ella empieza a perder peso, empieza a ver los beneficios en cuestión de la salud, empezamos a hacer por ahí laboratorios que empiezan a mejorar, y en esos laboratorios que empiezan a mejorar, pues nosotros empezamos a ver que su proceso va por buen camino. A la par le empiezan a decir, oye, qué bien te ves, oye, etcétera, sí. Y les quiero decir algo que no es a manera de crítica, sino a manera de felicitarla, pues su manera de actuar y de vestir cambió totalmente. Sí, ¿sí? A mí me gustaría que nos platicara cómo es que se modificó esa parte. Bueno, lo que pasa es que anteriormente, doctor, yo tenía que ir a tallas extra grande o tallas especiales, y ahí es donde yo compraba mi ropa. Entonces siempre iba a encontrarla ahí, no la podía encontrar en otro lado. Entonces, conforme voy perdiendo el peso, seguía todavía insistiendo en meterme a esos departamentos de tallas extras. Y cuando ya llegaba yo decía, no, aquí no, aquí no. Entonces ya me iba a otro departamento de tallas más pequeñas. Y conforme así, tardé como un año, doctor, en adaptarme a que no tenía que ser ahí en ese lugar. Entonces, porque siempre iba a buscar a ese departamento. Entonces, conforme pasó el tiempo, ya entendí que ya no pertenecía a ese departamento de tallas extras, que ya pertenecía a tallas pues dentro del rango un poco más delgados. Y fue algo bonito porque ya encontré ropa más moderna, no porque quiera andar como niña de 15 años, pero simplemente a lo mejor ropa que me beneficia un poquito más, o que simplemente a lo mejor tenía muchas ganas de ponérmela, pero no era posible porque no había de mi talla. Así es. Mucha gente, pacientes me comentan que una de las partes que ellos ven como más común es que no vean cambios en los primeros días, ¿sí? Y en realidad el proceso sigue avanzando, y entonces ellos ven cambios a las 3, 6, 9, 12 o incluso a veces 24 semanas, depende del exceso de peso que traiga la persona. Hay personas que traen 2 kilos de grasa en el abdomen, pues a lo mejor en 15 días, en un mes va a haber cambios, pero si alguien trae un proceso de almacén de energía de no sé, 30, 40 kilos, pues a lo mejor no va a ser tan rápido es el que se note. Y entonces mucha gente me lo dice, eso que está diciendo la señora Angélica, yo no lo notaba, yo lo empecé a notar con el uniforme, después sigo con el proceso, porque esa es una cosa bien, bien importante. Mucha gente sigue creyendo que sigue teniendo el problema de peso cuando ya no lo tiene. Sí. ¿Cómo fue esa parte con usted? Lo que pasa es que muchas de las cosas, de hecho, tenía mis guardarropas con la ropa, de hecho llegué hasta tener 3X, ajá, 3X, 2X. Entonces cuando ya vi que me estaba manteniendo y que no era nada más así momentáneo, que ya tardé más del año, entonces fue cuando dije, tengo que deshacerme de esta ropa, la tengo que regalar, donar. Y lo hice con un gusto, y todavía dejaba alguna que otra con un poquito más pequeña, pero dije, se tiene que ir también esa ropa. Entonces, sí empecé como que a cambiarme el chip de que ya no pertenecía a esa talla y que tenía que irme adecuando a mi nuevo peso, que fue también algo bonito, la verdad, algo motivante. Así es. Y eso que nos comenta, pues es en la parte psicológica, cómo se vivió. Y en la parte familiar, ¿cómo impacta esa pérdida de grasa? Eso fue un poquito más, fue un proceso más pesado, porque al principio no al principio, yo creo que hasta la fecha, doctor. Uh-huh. Hasta la fecha yo me cuido mucho, uh-huh, me cuido muchísimo. Entonces en mi casa saben que va a haber pastel, pero es una rebanada muy chiquita. Va a haber palomitas, pero es un puñito. Hay cosas que no me salgo de, o sea, sí las disfruto y las disfruto muchísimo, pero es en cantidad más pequeña.
Entonces, en mi casa, al principio a lo mejor eso fue lo que les costó mucho, porque me decían, cómete la hamburguesa, cómetela, no pasa nada. No, o sea, sí puedo comer hamburguesa, pero me voy a comer un pedacito de hamburguesa. Entonces, Claro. para disfrutar, igual lo disfruté, igual. Entonces, sí fue un cambio, pero al final de cuentas mi familia se adaptó a ese cambio y hasta la fecha lo respetan mucho. Ok. ¿Y la familia tuvo un cambio de hábitos o la familia continuó con los hábitos anteriores o cómo fue en ese sentido? No, la familia sí tuvo un cambio. Ajá. Ellos sí comen un poco más que yo, definitivamente. Mi hija no vive aquí en Durango, vive en Chihuahua y ella Así es. se cuida mucho, va al gimnasio y todo. Pero mis hijos, que son adolescentes, ellos comen la verdad más. Pero las comidas son en base a lo que yo hago, ahora que ya no trabajo y que Perfecto. estoy en casa. Entonces, mis hijos y mi esposo se tienen que adaptar a lo que mamá cocina, mamá les Excelente. prepara. O si no, ellos se preparan. No, fíjese que trato que no, porque entonces sí yo creo que comerían así puras chucherías. Ok. Pero si no les gustaban las lentejas, ya les gustan. Si no les gustaban las habas, ya les gustan. O sea, cosas que anteriormente a lo mejor por trabajar no lo hacía tan seguido. Y ahora sí, así trato me cuido y ustedes o coman más, pero de lo que yo preparé y comida más sana. Hay una cosa que es bien importante en el proceso de pérdida de grasa corporal, que es que todos los pacientes llegan, cuando este proceso es largo, llega un momento en que se dan un ligero estancamiento. Ese ligero estancamiento sí lo vivió la señora Angélica Cisneros, no sé si lo recuerde, pero fue un momento en el que alcanzamos los 20 kilos perdidos de peso y empezamos a fluctuar ahí en ese periodo. ¿Recuerda usted cómo vivió esa parte? ¿Cómo fue para usted? Sí, sucedió más o menos entre el quinto y el sexto mes, pero porque empecé a perder muy poquito peso, Así es. pero sí sale uno así como que, ay, ahora perdí nada más 1 kilo, pero independientemente seguía perdiendo. Entonces, yo creo que eso fue lo que me llevó hasta el final, Así es. que ya fue cuando dije, ya me dio de alta y Así. me seguí portando bien. Excelente. Una vez que la dimos de alta, pasó 2 años en que usted se mantuvo de peso y después de ello usted vivió un proceso difícil en su vida, que es la llegada por ahí de una enfermedad, que fue el cáncer de mama. Platíquenos cómo afrontó usted ese proceso y cómo afectó o benefició su estado de salud en ese momento que llega. Bueno, doctor, ya después que había perdido el peso, el sobrepeso que traía, me mantuve. En diciembre del 2018 siempre me hacía mis chequeos, siempre fui muy constante con mi salud, con mis chequeos y todo. Me hago mi mastografía y aparece un hallazgo. Entrando enero, porque también hasta parece adrede que escojo fechas de diciembre, en enero me citan para una biopsia, entrando enero. Me hacen la biopsia y ya me dicen que es cáncer de tipo invasivo. Pues entré a cirugía, me quitaron mi mama derecha, traigo actualmente un catéter, pasé por 16 quimios, gracias a Dios no hubo necesidad de lo que es la radioterapia, pero hasta la fecha me mantengo con un medicamento que es por 5 años. Dentro de todo esto, pues yo siempre voy a estar muy agradecida con usted, porque con el sobrepeso que yo traía, doctor, si hubiera tenido el cáncer, yo creo que otra cosa sería mi historia, porque posiblemente a lo mejor ya hubiera tenido que enfrentar no tanto al cáncer de mama, sino también a una presión alta o a una diabetes. Y gracias a Dios que en ese momento nada más se trataba del cáncer y mi recuperación fue mucho mejor. Perfecto. ¿Y cuánto duró su proceso de 16 quimios de la cirugía y todo? Exactamente 6 meses, doctor. 6 meses. 6 meses. Aún traigo mi catéter porque se queda como preventivo, pero dentro de todo fue un proceso muy noble conmigo. O sea, sí perdí mi cabello, cejas, pestañas, mi piel cambió un poquito. En la parte hormonal, pues no se diga, también así como que batallado, y a lo mejor eso me hizo recuperar un poquito de peso, pero porque sí hubo muchos cambios. Así es. Y en este proceso, cuando la dan de alta, ¿cuál es su primer pensamiento una vez que le dicen, pues ya no hay rastros de cáncer? ¿Qué piensa cómo cambia eso su vida posteriormente?
Sí, cambió bastante, doctor. Cambió bastante porque hoy en día celebro la vida, vivo de manera diferente, pero le voy a comentar algo. A la primera persona en que yo decidí acudir fue nuevamente a usted, porque yo quería en la parte otra vez alimenticia, quería comer lo correcto, quería alimentarme de manera adecuada. Entonces yo llegué otra vez de nuevo aquí con usted con muchas dudas porque yo quiero evitar que regrese el cáncer. Así es, esa es una de las cosas importantes durante el proceso de la señora Angélica, y es que en su pensamiento y en sus acciones se queda esa idea de seguirse cuidando a pesar de haber luchado contra una enfermedad tan difícil, y lo hablo desde el punto de vista biológico, psicológico, y ella sigue con ganas de seguirse cuidando, pero no solo de seguirse cuidando de la parte del cáncer como tal, sino de todo lo que está alrededor de la salud. Sí. Pues no me queda otra cosa más que agradecerle que nos haya acompañado. Gracias, no sé si doctor. quiere agregar una última cosa, o si terminamos con esto. Bueno, yo le diría a las personas, porque de verdad, en serio, yo he estado así como que al pie del cañón. Yo les comento a las personas que les pase lo que a mí me pasó al principio, que a veces en vez de perder ganan un poquito, que no se desanimen. Esa es la parte más importante, que no se desanimen y que continúen. Sí podemos. Muchas gracias. Pues sería todo por el día de hoy. Les agradezco nos hayan escuchado. Les pido que nos ayuden a compartir este podcast, a darle like y a seguirnos en nuestras redes sociales en Adara Wellness and Spa, tanto en Facebook como en Instagram. Muchas gracias. Gracias.